Pues le damos gracias al Todopoderoso Jesucristo que nos ha reunido. Sabemos que Él está en medio de nosotros. Bien sea glorificado y exaltado una vez más el Señor Jesucristo. Estamos aquí después de alabarlo, glorificarlo, exaltar su nombre en esta velada de oración que nos ha convocado Dios y hemos obedecido. En esta hora, Señor, es tiempo de recibir su palabra, que es el alimento espiritual. En esta hora, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente la voz del Espíritu Santo hable a su pueblo, a su iglesia, y que su iglesia sea edificada, sea direccionada en lo que usted va a hablar hoy, y que para los hijos de la casa apostólica, todos los pastores y pastoras que sigue trayendo y los que ya están y llevan años, que sigan recibiendo este maná de su palabra y de su presencia y la unción fresca de su Espíritu Santo. La gloria sea para Cristo. Un aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Él está aquí. Todos. La gloria sea para Cristo. Bueno, ¿cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Muy bien, entonces pues esa es la identidad de un hijo de Dios completa. Y hoy el Señor quiere hablar, el guerrero de Dios. El guerrero de Dios debe conocer y obedecer las leyes espirituales para vencer diario. El guerrero de Dios debe conocer y obedecer las leyes espirituales divinas para vencer diario, ¿sí? Leyes espirituales divinas, ¿sí? Amén. Entonces, como el Señor quiere hablar de las leyes espirituales divinas, así como hay leyes terrenales, la constitución de cada nación habla de las leyes escritas en un papel, ¿verdad? Nosotros aquí en México, la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Ahí están las leyes, ¿verdad?, que rigen la nación. Pero nosotros, aparte de esas leyes, bueno, esas son para el mundo y también nosotros que pertenecemos a una nación. Pero Dios quiere que, sabemos que en el reino de Dios hay una corte celestial. Y en la corte celestial hay un trono. Y un trono está Dios sentado, y Él ha hecho y dejado su palabra, y ahí el Señor ha escrito estatutos, ordenanzas, mandamientos, preceptos, y dentro de ello están las leyes, ¿verdad?, espirituales, que son las promesas, ¿sí? Pero más que nada son leyes que nos establecen un límite, ¿sí? Hay límites espirituales. Hay líneas de respeto también, y esas debemos de obedecer y cumplir porque son leyes divinas que nos traen bendición y rompen toda maldición en nuestras vidas. Entonces, el guerrero de Dios debe conocer y obedecer las leyes espirituales divinas para vencer diario, ¿sí? Y vamos a ver una por una, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Dios que está en Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a ver la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios que ustedes mismos van a leer, y ustedes mismos le pido a Dios que esta palabra, que son leyes espirituales, sean establecidas en sus corazones y en sus mentes, para que podamos obedecer esas leyes en nuestro corazón, en nuestras mentes, que son divinas y que nos traerán bendición. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 17, dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como los quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, una de las leyes espirituales
es obedecer a vuestros pastores, ¿sí? Ajá. Pero antes de eso vamos al fundamento en el Mateo 22, 36, 40. San Mateo 22, 26, 22, 36 al 40. San Mateo 22, capítulo, versículo del 36 al 40. Del 26 al 40. Es San Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Esa es la palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Dice la escritura: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, ¿sí? Bueno, entonces el primero de los grandes mandamientos es poner a Dios en primer lugar. Si es una ley espiritual que Dios explica, una ley espiritual de amar a Dios. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el corazón, el alma y la mente deben estar fijadas en Cristo, mirando a Cristo, en adoración, ¿sí? Amarás al Señor. O sea, nosotros, esa es la primer ley espiritual de amar a nuestro Dios, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma, ¿sí? Pero luego viene la segunda ley espiritual, ¿sí? Ese es el primer, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda ley espiritual es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el Señor me dirigió a pastores, pero Dios, ¿quién puso a los pastores? Dios. Pero antes de los pastores debemos sujetarnos a Dios. Por eso dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Así es. Amar al Señor con nuestra mente, corazón y alma. Primera ley espiritual. Esa no se debe de cambiar ni todo lo que vamos a ver nunca. Porque el día que lo pongamos en segundo lugar, no sirve que estemos trabajando de más en tu trabajo secular, en tu empresa, en negocio. De nada sirve, porque si no está Dios, no hay nada. Aquí está el Espíritu Santo, es su iglesia, es su obra. Son ustedes hijos del Señor, son las almas del Señor, son las congregaciones del Señor. Entonces el Señor debemos amarlo primero, antes de todo. ¿Sí? El segunda ley espiritual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la tercera sería obedecer a vuestros pastores. Es otra ley espiritual, obedecer a los pastores que Dios puso como autoridad. Sería la tercera ley espiritual. Y así vamos a ir viendo, y si tú las vas anotando, y si estas las practicamos, yo siendo el primero, diario, vamos a tener mucha bendición. Dios me ha enseñado primeramente a amar a Dios. Que esté cansado, esté agotado, esté como esté, en situaciones de salud, pruebas de salud, tengo que estar aquí. Eso me ha enseñado Él a mí a través de años y a mi esposa. Y hablando de amar a cada uno de ustedes y amar a la iglesia. Porque el Señor me ha dicho: si tú me amas, amarás a mi iglesia. Y mi iglesia son las almas. Entonces he enseñado a amar a mi esposa, Dios me ha enseñado a amar a mis hijos. Ya pasé esas pruebas, ahora ya no me cuesta, me sigue faltando cosas, pero voy creciendo. Honrar a mi esposa, honrar a mis hijos, honrar a mis suegros y honrar a ustedes. ¿Cómo es? Porque el Señor le molesta que uno no sepa dirigir bien a su iglesia y lastime a las ovejas, a los hijos. Los hijos tienen que ser edificados. Pero también Dios quiere que tú seas maduro y yo sea maduro. Porque a veces si la iglesia no se aprende a mover en la madurez espiritual, pues va a dar una orden al Señor: ve a ir a predicar mi palabra, y vas a decir: ¿por qué no me lo dijo, por favor? Porque Dios no los pidió y no los ordenó. No hay que verlo que no me ama a Dios. No. Cuando Dios viene a hacer una reprensión, no la veamos como ofensa o como que castigo, no. La veamos con amor, porque Él quiere que no nos perdamos. Entonces, amar a Dios con toda nuestra alma, corazón y mente, primera ley. Segunda ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La tercera ley: obedecer a tus pastores, ¿sí?
Y vamos a ver la que sigue, en Efesios 6, 2, 4. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en Efesios 6, capítulo 2, 3 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la otra ley espiritual, porque van a ser varias, ¿sí? Esa sería la cuarta ley espiritual: honrar a tu padre y a tu madre, cosa que a mí me ha costado. Yo, como mi madre se llama Josefina Morales Flores, mi madre tiene 9 hijos, yo soy el mayor, y yo pues a través de los años primeramente nos perdonamos, porque cuando no nos conocíamos a Dios vivíamos como queríamos, y cuando yo no conocía a Dios pues no trataba bien a mi madre, sinceramente. Aprendí a amar, a respetar a mi madre, aprendí a orar diario por ella, porque también lo oraba, y el Señor me fue dirigiendo en eso. Mi padre, cuando falleció, pues hubo un tiempo que nos pedimos perdón, porque él viajó como unas, si no 29 veces a Estados Unidos, y la última vez que él vino, nos pusimos a cuentas él y yo personalmente. Tuvo un tiempo, todavía un año de infracción, lo tuve, y pues no estuve físicamente en su entierro, porque no pude ir hasta allá, pero estuve ahí con ellos hablándoles de la palabra. Pero el tiempo que él estuvo, hasta mi esposa la usó Dios para ir a hablar de la palabra, y pues en el tiempo que estuvo, en lo que cupo, pues lo respeté y amé. Y entonces, si tú, hijo, hija de Dios, que estás aquí, tienes padres, el que tengas, hay que aprenderlo a cuidar, aprenderlo a amar, aprenderlo a respetar, pero sobre todo, aunque él diga que el color que tú estás viendo es blanco y dice que no es blanco, es negro, no discutas, no pelees. Está bien, mamá, está bien, papá, lo que tú digas. Porque de esa manera, cuando tú llegues a tener esa edad que ellos tienen, si acaso llegamos, ¿sí? Nos van a hacer lo mismo. Es una ley espiritual, ¿sí? Entonces hay que procurar siempre, cuando los veamos, honrarlos, tratar de cuidarlos, pero sobre todo estar orando por ellos, porque a veces no se puede los que estamos lejos. Por eso mi madre me dijo claro: si no me quitas tampoco, si no me das tampoco me quites. Sí, así sencillo, directo. Pero sí, a veces Dios la usa para reprenderme, para llamarme la atención, y pues aunque ella no conoce como yo la palabra, pues yo tengo que escucharla. Y antes sí nos agarrábamos a telefonazos, pero ya después se calmó, y ahora pues ya mi mamá pues ha cambiado. Entonces hay que amar a nuestro padre, hay que amar a nuestra madre. Es una ley espiritual que todos estamos aprendiendo. Amén. ¿Y cómo sabía Dios que íbamos a hablar? Está la profeta Alicia que está confirmando, ¿sí? Entonces, en la medida, nosotros, que si algún día tienes tus hijos o ya tienes, ellos mismos, ellos ven que tú estás invirtiendo en ellos, porque también habla también ahí de que dice en el 4: y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que nosotros como hijos tenemos que enseñarles a nuestros hijos también, criarlos con disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Entonces, a veces nosotros como padres queremos nosotros como hijos de nuestros padres queremos enseñar a nuestros padres. Pero yo aprendí que por la edad que ellos tienen y por lo que han vivido, sea con Dios o sin Dios, sea como sea, es mi padre o es mi madre. Yo no soy el juez. Amén. ¿Sí? Eso ya pasó. Entonces, me he dado cuenta yo, mis hijos, que cuando de alguna forma invierto tiempo, de alguna forma pues los llevo a la escuela, cosa que ellos mismos me han hablado en esta semana. Mi hijo: papá, hace muchos años no estabas con nosotros. Y la verdad no, cuando estábamos allá en el tecnológico, pues me iba yo desde las 6 y no los vi hasta la noche, a veces sábado y domingo. Fue algo doloroso para ellos y para mí, pero bueno, fue un tiempo de formación. Y ahora pues ellos están conmigo, yo con ellos, comemos,
desayunamos, cenamos y pues ha sido de bendición. Entonces no se nos olvide honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien en la vida. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que no nomás está en Efesios 6, 2, 4, también en Deuteronomio 5, 16 está esto. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es una orden. Es una orden que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Es una orden. No es que si quieres. Así que si aquí está la mamá con su hijo o sus hijos, es una orden, hija. Es una orden, hijo. Que me cuides, que me ames y que me proveas. Porque yo ya trabajé para ti. Es una orden. No es que si quiero. O a ver si quiero. No, dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Prolongados. O sea, que alarga vida. Y dice: para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Sí? Nos ha mandado, es una orden, ¿verdad? Y pues yo tengo que enderezarme ahí, aunque me chipoteo, aunque me dé el Señor como una vara, porque nos está dando, por los que no hemos obedecido. Queremos que nos vaya bien la largura de años, pues hay que honrar. Es una orden, fíjate, yo no lo había discernido. Y que Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha mandado, mandar, de orden. No es por favor, no es que si quieres. Si es que la hermana Meche va a decirle a sus hijos: hija, ya sabes, ya escuchaste, es un mandato de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Es la palabra de Dios, hermanos, no es yo, ¿verdad? Éxodo 20:12. Que si no dirán, el pastor me sabe algo, el apóstol, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En 3 partes. Está en el libro de Efesios, está en el libro de Deuteronomio y el libro de Éxodo. ¿Sí? 3 libros donde el Señor escribió. ¿Por qué crees que en esos libros escribió el Señor esto? Porque sabía que no íbamos a entender a la primera. Porque sabía que no íbamos a escuchar a la primera. Entonces Él repite lo mismo en la iglesia de los Efesios. Ahí habla usando el apóstol Pablo. Aquí en Deuteronomio también él habla. En Éxodo él habla de honrar a padre y madre. Es una ley espiritual. Amén. Que tenemos que obedecer. Gloria a Dios. Amén. Nos cuesta, ¿no? Santo. Sí, pero recuerden que si no lo hacemos, pues no tendremos larga vida ni habrá promesa de honra. ¿Sí? Y que te vaya bien. Así es, para no te puede ir bien si no haces eso. Vamos a ver el Levítico 19:3. Levítico capítulo 19, versículo 3. ¿Sí? Levítico capítulo 19, versículo 3. Fíjate, ahí también está. Cada uno temerá a su madre. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. En Levítico capítulo 19, versículo 3. Amén. Cada uno, léanlo, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? Con esas vamos a decirle a los que no lo han hecho, o esforzarnos, porque es mandamiento de Dios.
Sí, amén. Bueno, entonces el Señor pues nos está hablando. Hay muchas partes en esa parte. ¿Sí? Vamos a ver en San Mateo 15:4. Aquí el Señor quiere que los hable, yo no, bueno, pues yo voy a obedecerle. Éxodo 15:4. San Mateo 15:4. San Mateo 15:4. A San Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. ¿Sí? Entonces, pues te das cuenta todos aquellos que, bueno, a veces hablamos contra nuestra madre, nuestra padre, ¿verdad? Hablamos mal, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que aprendamos eso porque en la iglesia se ha perdido la honra de honrar a padre y a madre. En San Mateo capítulo 15 versículo 4, ¿sí? San Mateo capítulo 15 versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, otra vez ordenando, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver San Mateo 19:19, adelantito por si tienen dudas. San Mateo 19:19. San Mateo capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces lo está diciendo la palabra de Dios. San Mateo 19:19. ¿Sí así dice o no? Bueno, porque no dirán el apóstol me sabrá algo. No, yo no sé nada de nadie, solamente el Espíritu de Dios sabía que tenía que abrir esto a mi vida personal, primero a mí y luego a los demás. ¿Sí? Entonces yo me falta todavía honrar a mi madre. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver en el libro de San Marcos 7:10. San Marcos capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice en San Marcos capítulo 7, versículo 10. ¿Sí? Ahora vamos a ver en San Marcos, adelantito, capítulo 10, versículo 9. San Marcos, capítulo 10, versículo 19, perdón. San Marcos, capítulo 10, versículo 19. 10:19. Ajá. San Marcos, capítulo 10, versículo 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Ahí viene de nuevo el recuerdo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces anótenlo para que ustedes con esto edifiquen también a los demás. ¿Sí? San Marcos capítulo 10 versículo 19. Ahora vamos a San Lucas capítulo 18 versículo 20. San Lucas capítulo 18 versículo 20. San Lucas capítulo 18 versículo 20. Dice la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 18 versículo 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Amén. Primera Timoteo 5:4. Primera Timoteo 5:4. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Capítulo 5 versículo 4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, a recompensar a sus padres. ¿Sí? A recompensar. Entonces, bueno, el Señor me dirigió a estas y las tenía yo que mencionar. Entonces, una de las leyes es honrar a padre y a madre, a papá y a mamá. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora Efesios 5:22.
Efesios 5:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es una ley espiritual, porque el marido es cabeza de la mujer. Es una ley espiritual que la mujer se sujete al marido. ¿Sí? Entonces, es una ley espiritual, ¿verdad? Por eso en el 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Entonces, es una ley espiritual. Entonces, pues ahí es donde Dios no tiene preferidos. En las leyes espirituales que Dios nos ha dado, en los mandamientos, Dios no tiene preferidos. Porque algunos dirán: bueno, él me sabe algo, quieras que yo haga esto. No, es Dios. Entonces, mujeres sabias, prudentes, deben ¿qué? Someterse a sus maridos. Pero ahí viene la parte otra: si el marido se sujeta a Dios. Ahí está condicionada la ley espiritual. Así es. Porque, para aclarar, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23. ¿Sí? Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre en la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Entonces, esto el Señor lo viene hablando, lo habló apenas, y bueno, ahora como ley espiritual, no comer sangre, ¿sí? No comer moronga para el cristiano, ningún tipo de sangre, de animales. Aclarando, una ley espiritual, no comer sangre de ningún animal, ¿sí? Es una ley espiritual. El que el que no obedezca las leyes espirituales tendrá consecuencias, maldición o enfermedad, porque eso dice la palabra de Dios, ¿sí? En las leyes terrenales de una constitución de un país, si esas leyes espirituales, si hay leyes de tránsito, si te pasa el alto, tanta multa. Si vas leyendo celulares, vas manejando, tanto de multa. Hay una ley terrenal que tú tienes que obedecer, pero en las leyes espirituales de Dios, esas son inquebrantables. Ellas fueron establecidas por Dios para que nos vaya bien, para que vivamos bien y en victoria, ¿sí? Entonces es una ley espiritual, ¿sí? Ahora vamos a ver vamos a seguir viendo más leyes para que ustedes vean que hay cosas que Dios estableció que no tenemos que hacer, ¿sí? En Hechos capítulo 15, versículo 29. Capítulo 15, versículo 29, ¿sí? En Hechos capítulo 15, versículo 29, ¿sí? En Hechos capítulo 15, versículo 29. En Hechos capítulo 15, versículo 29, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué os tengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis? Pásalo bien. Entonces nos dice el Señor, no comer cosas sacrificadas a la idolatría, ¿sí? Esa es otra ley espiritual. Nada que me dieron esta hojaldra de muerto y ahora la voy a comer. No, es una ley espiritual que no. ¿Sí? No es que esta fruta la pusieron en un altar de muertos. De los del mundo yo pasé y no sabía que no la podía comer y la comes, pues ya hay maldición. Hay una ley espiritual. No podéis comer nada, ninguna cosa sacrificada a los ídolos, a los diositos paganos. No. ¿Sí? Entonces eso te tiene que quedar claro para que el día que te hagan mejor decirle, sabes que la verdad yo soy hijo de Dios, soy de Cristo, soy cristiano evangélico, ¿sí? De esa manera pues evitas, pero es una ley espiritual no comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Bueno, vamos a ver en Levíticos 11, vamos a ver otra ley espiritual. En Levíticos 11,
¿sí? Levíticos 11. Ahorita les digo qué versículo. Levíticos capítulo 11. Levíticos 11. Y vamos a ver desde el versículo 3 al 8. Amén. Bueno, esto lo dejó el Señor porque hay una ley espiritual de qué animales comer y qué animales no comer. ¿Por qué lo dejó el Señor? Porque sabía que la humanidad se iba a corromper. Por eso en China, en India, en Japón, están comiendo serpientes, están comiendo tarántulas, están comiendo gusanos, están comiendo ratones, están comiendo perros, están comiendo lagartijas, están comiendo cocodrilos, están comiendo todo lo que pasa y se mueve. Y eso trae maldición. Por eso dice en Levíticos 11:3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumía, este comeréis. En el 4, pero de los que rumían o que tienen pezuña no comeréis. Esto es el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, la tendréis en abominación. En el 13, y de las aves, estas tendréis abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el que quebranta huesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuga, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sormomujo, el ibis, el camalomón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. ¿Sí? Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, la langostín según su especie, el árbol según su especie, el agag según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Bueno, entonces en el 24, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que tiene pezuña hendida, ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo, a cualquiera que ande sobre garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Bueno, todo el capítulo 11 nos habla de esta ley espiritual, ¿sí? Entonces, es importante conocerla, pero sobre todo obedecerla. Vamos a ver ahora en Génesis 2:24. Génesis 2:24. En Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿sí? Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a una sola mujer, y serán una sola carne. Es una ley espiritual, ¿sí? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No está hablando de un matrimonio. Una ley espiritual es que nada más de hombre y mujer es el matrimonio, hombre y mujer, ¿sí? Es una ley espiritual.
No puede ser hombre y mujer, como ahora rompieron a través de la ideología de género, metieron esa ideología en las escuelas y en el mundo. Por eso ven eso que se están casando, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con muñecos, hombres con robots, con vacas, con perros. Entonces, porque ya nada más dice, hombre y mujer se unirán una sola carne. Entonces eso también debemos de entender que es una ley espiritual. Cuando uno se casa como hombre, pues ya la ley espiritual es honrar a padre y madre. Pero también la ley espiritual es que el matrimonio es nada más de dos. Ya no puede interferir el padre ni la madre del varón ni de la mujer. Solamente es para consejos buenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos hijos y tenemos que instruirlos en la palabra. Y si ellos pidieran un consejo, está bien asesorarlos, pero conforme a la palabra. Y se están dando cuenta que la palabra de Dios no tiene preferidos. La palabra de Dios habla para todos. Y nos habla, porque eso el Señor lo estipuló como ley espiritual. Porque, ¿qué pasa cuando un hombre y una mujer se casan y no tienen casa? Pues sufren, ¿sí? Por eso enseñar ahora que a nuestros padres, que a nuestros hijos, pues le echen ganas y tengan una casa donde llevar a su esposa, en el caso del varón, o al revés, en el caso de la esposa, pues, pero no por interés de dinero ni eso, porque el dinero no da la felicidad. Tener a Dios es lo primero. Y amar a un hombre, a una mujer, debe ser por amor, no por el dinero. Por eso muchos matrimonios quiebran o suceden que no les va bien porque no se casaron por verdadero amor. Y aunque un matrimonio es procesado, porque no hay escuelas que nos enseñen a ser padres o madres, pues vamos aprendiendo a través de los consejos que nos dan nuestros padres que ya vivieron. ¿Sí? Vamos aprendiendo, pero ya cuando somos hijos de Dios, vamos apegándonos a lo que dice la palabra. De esa manera vamos a crecer. Porque hay padres, hay hijos que ya se casaron y tienen mamitis, hombres. Casi están más con sus padres y su esposa abandonada. Y eso no le agrada a Dios. O al revés, está la hija con sus padres allá todos los días y el esposo abandonado ahí con sus hijos. Entonces tenemos que cortar eso. Y la ley espiritual hombre y mujer. Por eso ya no son dos, son una sola carne. ¿Verdad? Es una ley espiritual, escrita en la palabra, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Entonces, si viene, porque ha sucedido, que así como Dios ha hablado aquí, que hay pastores que tienen 2, 3 mujeres, que ahorita vamos a ver, son las leyes espirituales. No se puede, eso no es agradable delante de Dios. Entonces, el Señor nos está hablando para aquellos que tienen mamitas o que tienen papitas. Ya, papás y mamás hay que honrar, sí. Pero también hay que estar con su esposa y sus hijos, ¿sí? Porque a veces sucede que está el matrimonio y la mujer todo acarrea ya con sus papás, o al revés, el hombre todo acarrea con sus papás y le dicen, oye, ¿y nosotros aquí? Entonces nos va enderezando, pero nosotros siempre tenemos que honrar a padre y madre. Yo tengo la bendición de que pues son conocedores de Dios, son siervos de Dios. Para mí es como, a mí me dice mucho. Dice, tú te sacaste de muchas bendiciones porque tus suegros aman a Dios. Le digo la verdad, pues sí, que no puedo ocultar, ¿no? Tu esposa. Exacto. O sea, es una bendición. Y mi esposa también ya va viendo que mi madre, pues poco a poco ella viendo que mi madre pues ya dejó toda la idolatría, que ya cambió y que cuando a veces también me habla, no crees que porque predico la palabra no me exhorta. También si estoy mal delante, cuando mi esposa me dice, corrige eso. O sea, ella no tiene, ¿cómo les digo?, favoritos. Entonces eso es bueno. Y también la madre tiene que soltar a la hija. Porque si no está la hija y ya no estoy sola, me voy a quedar, ¿no? ¿Cuándo vamos a madurar? Pero si hay que cuidarla, hay que honrarla. También eso se tiene que cumplir, obedecer. Entonces es una ley espiritual. Muchos pastores están casando hombres. Matrimonios gay, allá en Brasil. Pastores entre comillas, que no conocen la palabra, ¿sí? O si hubo dinero ahí debajo de la mesa, porque así son esos, y ellos también están yéndose al infierno. Pastores entre comillas y las almas que se acercaron.
¿Sí? Entonces nada más la ley espiritual, mujer y hombre, se puede casar. Amén. ¿Sí? Así Bueno, es. vamos a ver la siguiente ley espiritual. Esto va a cortar callo. Segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Cómo? Segunda. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Está bien, está fuerte. ¿Sí? Dice esta ley espiritual. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En la iglesia hay mucha holganacería, hay mucha holgazanería, hay muchos hijos, hijas de Dios que conocen la palabra, pero ahí la culpa es de los pastores, porque conocen la palabra y no la hablan. Y esta palabra es para todos, de manera general. Si vamos a ver que nuestro Dios sigue trabajando, ¿sí? Vamos a verlo. Entonces dice la palabra de Dios, segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que si no quiere trabajar, no hay comida. ¿Sí? Entonces hay que trabajar. Yo siendo el primero, esta palabra es para mí. Porque no dirás que será, ay, que me sabrá algo el apóstol, le contaron algo de mí. No, esto es para mí. Así es, primero. ¿Sí? O sea, fíjate cómo el Señor no, es una ley espiritual, porque tenemos que trabajar. Hay pastores que dicen, yo ministrando, yo quiero ser pastor porque no quiere trabajar, se equivocó. Yo siempre le digo a todos los pastores, mientras no te llame a tiempo completo, todo el tiempo estar en la obra de Dios, tienes que trabajar. Porque el apóstol Pablo dice que recibía a la iglesia en su casa, pero él trabajaba haciendo casas de campaña. No estuvo de holgazán, no estuvo de perezoso, de huevón, como dicen por ahí. Tenemos que ser directos, claros, para que se escuche. ¿Sí? Entonces no quiere holgazanes el Señor, tanto mujeres y hombres. Tenemos que ser productivos, porque el Señor nos llamó a ser productivos. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué se ríen? Bueno, es que no sé, ¿verdad? Pues ustedes saben. Pero esa palabra fue para mí. Para mí. ¿Sí? Y ahí viene otra palabra fuerte. Es una ley espiritual. No has trabajado, no tienes derecho a comer. Dice la palabra. Duele, pero pues da cachetadas, pero es la verdad. O te pones las pilas o te las pones. Porque el Señor no nos quiere perezosos. ¿Sí? Y luego viene esta palabra que también me redargulló. ¿Sí? En primera entonces la ley espiritual, trabajar. Trabajar. ¿Sí? No solamente, a esto también dice el Espíritu Santo, no solamente para sostener tu familia, sino salvando almas para Cristo. Amén. Ganando almas para Cristo. Trabajar en la obra de Dios. Trabajar en la obra de Dios. Pero hay un orden. Porque acuérdense que primero es Dios, después la familia. Y después el ministerio. Y hay gente que se equivoca y ahorita vamos a ver en 1 de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Amén. Fíjate qué fuerte está la palabra. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esto es bueno, ahorita ya estamos en tiempos en los cuales hombre y mujer trabajamos. En mi caso, pues eso está. Pero nosotros trabajamos los dos. Y entonces, antes nada más trabajaba el hombre. Esa era una ley. ¿Verdad? Y la mujer en su casa. Hoy los tiempos cambiaron. Pero el Señor quiere que el varón sea el motor. Que el varón se ponga en la brecha. Por eso Job dice que se levantaba de madrugada
y hacía sacrificios a Dios, quizás mis hijos pecaron. O sea, se ponía en la brecha como proveedor, como intercesor, como cuidador de su familia. Ajá. Entonces esta palabra me sacudió, porque aquí no hay predilectos, hermanos. Dios está hablando para todos y cada quien nos está dando lo que nos falta. Amén. Entonces, si yo tengo una familia que Dios me dio, que es mi esposa y mis hijos, si yo no proveo para ellos, ¿usted cómo quieren que me verá Dios? Mal. Y entonces Él nos va a estar hablando y decir, ponte las pilas, ponte en la brecha. O sea, que los dos trabajamos, pero tengo que yo estar al frente en ese asunto. ¿Sí? Pero dice la palabra que la mujer es ayuda idónea. También ahora trabajan los dos, está bien, no está mal. Pero hay que tener siempre que el hombre va a entregar cuentas por su familia y por sus hijos y por la provisión. Ya no hay excusas, no, es que el Señor no sabía. No, aquí ya no hay que sabía. Aquí no hay nada encubierto. Por eso el Señor nos está hablando que es una ley espiritual. Si tú tienes una familia y no le provees, es peor que lo incrédulo, has negado la fe. ¿Sí me entienden? Es una ley espiritual que el padre de familia tiene que ser proveedor y trabajar y ponerse en la brecha y estar al frente. Y a veces por eso la mujer se pone al frente porque el hombre no se pone las pilas. Pero el Señor no quiere que nos ataquemos, sino que el Señor quiere que nos sometamos a su palabra y que nos esforcemos. ¿Sí? Amén. Entonces, el Señor nos está hablando a todos. Es una ley espiritual. Así que no hay excusas. No, es que me he puesto, yo voy a estar congregándome todos los días, pero no voy a trabajar para proveer a mis hijos. Error. O sea, sí hay que ponerle a Dios en primer lugar, pero hay que trabajar. Porque dice el Señor, ¿de qué sirve que estés ahí santo y santo y tu familia cayéndose y no puede comer? No, debe ser un orden. ¿Sí me entienden, hermanos? Dios me está hablando a todos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra ley espiritual. Entonces, si tienes familia, hombre, ponte en la brecha. ¿Sí? Si comes, trabaja. ¿Sí? Es una ley espiritual. No está reorgazando. ¿Sí? Hay que entender, nos está hablando Dios a todos. Soy el primero. Te pongo en el lugar. Vamos a ver otra ley espiritual. Eclesiastés 3, 9, 15. ¿Se dan cuenta? Nos está hablando el Señor a todos. Aquí no es que uno lo más, no, que salga dolido uno, no. Nos está hablando el Señor a todos. ¿Sí? Vamos a ver Eclesiastés capítulo 3, versículo 9. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 9 al 15. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 9 al 15. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que os ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Bueno, hasta ahí. En pocas palabras, resumido, Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Una ley espiritual es que tú comas y bebas de lo que tú te ha dado de bendición de tu trabajo, Dios. Amén. Porque hay mucha gente que rompe y viola esto, viola esta ley espiritual. ¿Por qué digo que la viola y no me obedece? Porque compra una casa, compra un refrigerador, compra una tele, compra unos zapatos y no está bien. Y no, perdón, no está mal. Pero ya ni come. Por estar tanto guardando dinero, ya no come ni disfruta. Ya no come ni un pedazo de carne, ya no come ni una bebida sabrosa, no. Por estar orando. Allá yo conocí hace años, allá donde soy, un señor ya de 90 años, tenía varios carros, camionetas, riegos, cosechas, tractores, pero para comprar un tractor ya no comía, ya me dice, no, pues es que voy a comprar otro tractor. Ya nomás pura tortilla con sal
Y unos frijoles se le iba bien, pero no es que no tuviera, tenía mucho dinero, pero ¿qué le sirvió? No aprendió a disfrutar, ni a comer, ni a mover la bendición. Se la dejó para otro. Una ley espiritual: come y bebe Ajá. en abundancia. Porque nuestro Dios es de abundancia. Eso es lo que Dios nos está mandando hoy, porque hay muchos que se vuelven ávaros, codiciosos, y ya están ni para comer. Sí. Entonces, hay que comer y beber con lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Sí? Es una ley espiritual. O sea, disfrutarlo, ¿no? Amén. Bueno, vamos a ver otra ley espiritual. San Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Amén. San Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Amén. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde es vuestro tesoro está allí también vuestro corazón. ¿Sí me entienden? ¿Qué nos está hablando aquí el Señor? Amén. Que sí debes de tener bendición, pero enfocarte más en las cosas celestiales. Así es. Es una ley espiritual. Si tú te enfocas, estás más en las leyes espirituales, en el espíritu, vas a tener bendición. Pero que se enfoca en lo terrenal, en el pecado, va a tener muerte. Entonces, una ley espiritual es vivir en el espíritu y hacer riquezas en el cielo, no en la tierra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver Isaías 46, 4. Isaías capítulo 46, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 46, versículo 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Sí? En pocas palabras, una ley espiritual es darle la gloria a Dios. Porque Él lo hizo, ¿sí? Hasta la vejez yo mismo, hasta las canas soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Quién nos guarda? Cristo. ¿Quién nos soporta? Cristo. Porque a pesar de que nosotros le fallamos, Él es fiel. Así es. Porque dice que hasta la vejez, ¿sí? Nos cuidará. Hasta las canas, Él nos soporta. Amén. Porque el Señor sabe que cuando nacemos del vientre de nuestra madre, vamos saliendo del vientre 9 meses, hay un parto, nace el bebé, empieza a tomar leche materna, luego el bebé, el biberón, luego empieza a darse sus primeros pasitos, se cae, va a gata, se cae, empieza a caminar su primer paso y así. Entonces empieza como un niño, y cuando llega a una tercera edad, empieza a ser como un niño. Eso, así vamos a pasar todos, si es que Dios nos permite llegar a la vejez, ¿verdad? Pero ¿quién nos guarda? Cristo. ¿Quién permanece? Dios es fiel, Cristo. Entonces, el Señor nos está hablando que Él nos guardará hasta la vejez. Pero también si nosotros no lo dejamos. Es una ley espiritual, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 y 14. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 al 14. Amén. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Te abrirá, dice en el Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 al 14. Amén. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir tu obra en tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Una ley espiritual que nosotros los hijos de Dios no debemos de pedir prestado. Una ley espiritual para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios,
no pedir prestado. Amén. ¿Sí entendemos? El Señor quiere que no Amén. pidamos prestado. Es una ley espiritual, no Amén. pedir prestado. Porque entonces, ¿qué hacemos? Avergonzamos el nombre de Dios. Así es. Es una ley espiritual. Entonces, para no pedir prestado, ¿qué tengo que hacer, apóstol? Guardar, tener ahorros, estar haciendo ahorros, de a 5 pesitos, de una moneda de peso, de a 5, pero guardar. Para que el día de la prueba de la salud no ande corriendo, ande tocando puertas, ande tocando bancos, ande empeñando alhajas, con un pastor que no enseñó bien a la iglesia con la palabra, no tenía para la luz, para lenta, para internet, para todo, ahí va la guitarra, ahí va el bajo al empeño. ¿Tú crees que eso es la idea del Señor? Ahí van las bocinas para allá, para el mundo, a tocarle al mundo, luego a la iglesia. No. La ley espiritual no pedir prestado. Y si tú violas esa ley, tendrás consecuencias, no podrás dormir bien. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Es palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Pues si no dirán, ya la sabe algo el apóstol, ya me afectó. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, 5. Dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, temeroso, hospedador y apto para enseñar. Ahí nada más. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Amén. Hombres, siervos, siervas de Dios, pastores, la ley espiritual, para que tú puedas ser levantado y usado por Dios, solamente tener una esposa. Ahí está. Una esposa. No es que yo puedo tener varias como Salomón. No. La palabra de Dios dice, marido de una sola mujer. Esa es la ley espiritual para poder servir a Dios. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Sí? Entonces, la mujer también. ¿Sí? También de un solo esposo, no de varios. O sea, es recíproco, la ley espiritual. Así es. Bueno, esa es una ley espiritual. Amén. Amén. Primera de Corintios 7:33. 7:33. Vamos a ver otra ley espiritual. Ahora sí está desatada. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 33. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero el casado tiene cuidado de las cosas, dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, una ley espiritual que nosotros debemos solamente vivir para nuestra mujer, agradar a nuestra mujer en todo. Pero también en la ley espiritual que la mujer debe de agradarse en su esposo, de satisfacerse en su esposo, de estar con su esposo en todo. Es una ley espiritual. Sí, en todo. Sí, aquí no es que una parte sí, otra parte no. No es que bienes separados nos casamos, no. Bienes mancomunados. Somos solo una carne. Porque eso sucede en las iglesias. Todavía conocen la ley, la palabra de Dios, y dicen, no, yo no me caso con mi esposo porque bienes separados. ¿Qué tal si se separan? Fíjense, ya se están hasta automaldiciendo. Por si les va mal. Entonces no conocen la palabra ni quieren obedecer a la palabra. Quieren hacer su Dios y a su forma y a su manera. Y como les conviene. No, hay que sujetarse a Dios. ¿Sí? En Primera de Corintios capítulo 7, hay un tracito. Vamos a ver el versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Otra ley espiritual. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mucho consentimiento para ocupar. Sí, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5. Amén. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Otra ley espiritual, no os neguéis uno al otro. Una ley espiritual. No es que si puedo o quiero, no, es una ley espiritual, no os neguéis. Es una orden del Señor para que tú me entiendas, un mandamiento del Señor. Entonces,
El Señor está hablando. Nada de que te duele la cabeza. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Primera de Corintios capítulo 5. Capítulo 5, versículo del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Bebe el agua de tu misma cisterna. Proverbios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrese con la mujer de tu juventud. O sea, el hombre a qué se debe de agradar y la mujer. Aquí está hablando del varón. Alégrate con la mujer de tu juventud. Exactamente. Alégrate. Estamos en Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 20. Pero está hablando para el varón. En el 18, 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y luego nos viene la advertencia, 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de las extrañas, así es. El Señor no quiere que el hombre sea mañoso, ni la mujer que está viendo atrás a otro hombre, ni la mujer que está viendo atrás a otra mujer. La ley espiritual es que tú veas a tu esposa y que la desees, sí, porque es tu esposa. Y el esposo también a su esposo. Esa es otra ley espiritual. Nos está hablando a los matrimonios, ¿verdad? Entonces, el Señor está hablando fuerte. ¿Sí? Proverbios 6, capítulo 6, versículo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El Señor quiere una ley espiritual, que no seamos perezosos, flojos, que nos levantemos como a las 10 de la mañana, a las 12, y nada más estemos viendo la tele, estemos metiendo con los audífonos, estemos en el celular. Perezoso, flojo. Es que ya amaneció, ya debías de venir del trabajo, pero es que apenas me levanté, estás viendo que me desperté. No quieras me dormí, no perezosos, no flojos. Porque soy el primero. Amén, gloria a Dios. Por eso era un guerrero, está hablando de guerreros el Señor, un guerrero que es disciplinado, un guerrero que es ordenado, un guerrero que escucha el canto del gallo, despiértate, ya es hora. 4. El guerrero de Dios tiene que llevar su vida de oración primero, antes que todas las cosas. Amén. Ordenado, disciplinado. ¿Sí? Porque luego ya viene una visita y viene, ya no oraste. Así es. Sí, de preferencia es en la madrugada o cuando viene En la amaneciendo. madrugada, cuando viene amanecer. Exacto. Eso ya no. Entonces, ahí está. Mucho ruido. ¿Sí? O primero hay un orden, primero es Dios. Amén. A veces el esposo y la esposa quieren tener intimidad y luego oramos, ahorita vamos a lo nuestro. Error. Primero es Dios y después la intimidad. Primero la intimidad, primero la relación con Dios y ya después con tu esposa y la esposa con su esposo. ¿Sí me entienden? El Señor está hablando porque conoce, Él está viendo todas las casas de sus hijos, de todas las naciones. Y eso está viendo y por eso está hablando de que hay que obedecer y sujetarnos a sus leyes espirituales. Por eso oras nomás 5 minutos. Pues no hay que orar más, por eso. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es una batalla constante. ¿Sí? El diablo no se Es una batalla constante. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Eso, vamos a ver otra ley espiritual. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, para estar como cabeza, para estar como jefe en tu trabajo, para estar en una posición de autoridad, tienes que obedecer los estatutos y guardamientos
Y dice que para que los guardes y cumplas. Si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios, estarás por encima solamente y no por debajo. No estarás debajo. ¿Sí? Entonces, es una ley espiritual que si nosotros guardamos y obedecemos a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus preceptos, a sus ordenanzas del Señor, estaremos como cabeza. Por eso Dios ha venido hablando en las demás predicaciones que predican acá, que a veces uno ya que se cayó, ya que se raspó, ya que le robaron un celular, ya que lo asaltaron, ya que lo amenazaron. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces hay que obedecer los mandamientos de Dios. Porque si queremos que nos vaya bien y no obedecemos, ¿cómo nos va a ir bien? ¿Sí entendemos? Amén. Vamos a ver ahora Perfectamente. Ahora sí está sacado. Proverbios capítulo 16. Está corto, ¿eh? Proverbios capítulo 16, versículo del 3 al 5. Proverbios capítulo 16, versículo del 3 al 5. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cuales ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Abominación a Jehová todos los altivos de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El Señor quiere que le consultemos a Él todo y para todo. Sí. Señor, ¿quieres que esta mujer sea para mí? Señor, ¿quieres que este varón sea para mí? Señor, ¿quieres que este trabajo que me están ofreciendo es tuyo y me lo estás enviando? Señor, ¿quieres que yo tenga estas horas extras porque quiero ir a servirte, pero el diablo está ofertando? Quédate, te van a pagar más. Por eso hay que consultarle a Dios. Señor, ¿quieres que me vaya por esa calle? ¿Quieres que tome ese autobús? ¿Quieres que vaya a hacer esto? Muchos dirán, la está exagerando. No, pero si tú consultas todo a Dios, tus pasos van a ser firmes y seguros. ¿Por qué muchos les ha ido mal? Porque no toman en cuenta a Dios para todo, nada más a lo que le creen más importante. Pero si Dios ha hablado a través al siervo que simplemente de estar con gente conviviendo del mundo ya se molesta al Señor. Sí. El Señor es celoso. El Señor quiere que sea radical en todo. Que se molestan, ¿por qué no vas? Si son familias en la carne, no, todavía no son espirituales, pues no vayas. Si vas a predicar, el punto y se acabó y vente. Amén. Entonces es una ley espiritual consultarle a Dios todo el tiempo. Así es. Una ley espiritual. Sí. Y contesta de inmediato. Amén. Así es, Él ha venido hablando que Él contesta las oraciones. Amén. Primera de Corintios 13:2. Primera de Corintios 13:2. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Otra ley espiritual. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Amén. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Una ley espiritual es, Señor, lléname de tu amor, para poder amar al que veo. Porque si no amamos al que veo, que es mi hermano, que es mi apóstol o mi pastor, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? Al que no veo en persona, pero espiritualmente aquí está. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo digo amar a Dios si no amo al que veo? Así es. Por eso una ley espiritual todos los días está lleno de amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y entonces, ¿de qué sirve que tenga tantos dones y ministerios si no tengo amor? De nada sirve, nada soy. Entonces la ley espiritual es estar lleno de amor. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque Él quiere que conozcamos algunas leyes espirituales, porque son muchísimas.
¿Sí? Entonces, algunas no las conocíamos, ¿sí? Pero otras sí las conocíamos. Entonces, en Dios vamos aprendiendo todos, ¿sí? ¿Qué dice Malaquías 3, 7 y 8? Ya lo han visto, ¿no? Malaquías. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Malaquías capítulo 3, versículo 7 y 8. Malaquías capítulo 3, versículos 7 y 8. Desde el día de vuestros padres, Malaquías capítulo 3, versículos 7 y 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y fíjate, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ahí viene lo que muchos no quieren. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero ahí viene la clave. Malditos sois con maldición. Si no le damos a Dios, le das al diablo. ¿Quién decides? ¿A quién le vas a dar? Si no le das a Dios, le vas a dar al diablo. ¿Y a quién es preferible darle? A Dios. Porque yo lo digo, no. Está escrito. Malditos sois con maldición. Entonces, apóstol, ¿por qué no me alcanza para mis cosas y trabajo? Pues porque le das a Dios. No, pues no le doy lo que me sobra. Así Dios te va a ver, te va a dar lo que te sobra. Por eso dice la palabra, el que honra a Dios, Dios lo honra. El que no honra a Dios, lo tiene en poco, dice en Samuel. Entonces, es una ley espiritual. Es que el diablo llega, es que no tengo, mejor no le doy al después. Mejor me compro mis zapatos o mi tele o la casa o un carro. ¿Y el Señor dónde está? Si queremos caminar en abundancia, en bendición, en provisión, hay que rendir nuestras finanzas a Dios. Amén. Pero es que Amén. cobro 10,000 y nada más le doy 100. Le estás robando. Mejor dale más. Si son 1,000, dale más. Es una ley espiritual. El Señor nos está hablando hoy. ¿Quieres obedecer las leyes espirituales para que te vaya bien, tengas largura de años y seas bendecido? Conocerlas es una cosa, obedecerlas es donde ya pasan pocos. Así es. Por eso Dios siempre respalda la obediencia. Un guerrero debe de saber que son leyes espirituales, que si las obedece, ¿qué va a caminar? En mayor victoria. Un guerrero, estoy hablando de un guerrero. Un guerrero es maduro, un guerrero tuvo que aprender obediencia, pero es que no tengo ahorita. Si dice Dios que en el desierto Dios le mandó a Moisés a hacerle un tabernáculo, Sí. porque obedecer a Dios no se trata del lugar ni de la posición, se trata de obedecer. Obedecer a Dios es una orden, es una orden. Y esa orden no se cuestiona, nomás se obedece. Y por eso Dios quiere que como guerreros vivamos victoriosos en todo, que estemos por encima, no por abajo, que seamos cabeza, no cola, que comemos de la mesa del rey, mas no migajas. Por eso ya en Dios no todos son bendecidos, no todos andan victoriosos. Aquí en esta iglesia, Casa Apostólica, se predica la palabra tal y como está. Amén. Por eso eres un guerrero poderoso y tremendo allá afuera. Pero donde no más los entretienen y no les hablan la palabra, ni conocen las leyes espirituales, ni les hablan del pecado, siguen pecando, no ha habido cambios, por eso viven en maldición. Entonces el Señor quiere que tú estés caminando como ese guerrero, conociendo las leyes espirituales, aplicándolas, no solamente escuchándolas, aplicándolas, y cada día vencerás. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Todos con ganas, no sea todo el mundo. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, la gloria para Cristo, paz de Cristo. Bendiciones. Amén.